La realeza del baloncesto no se trata solo de los jugadores a los que animamos en la cancha, sino también del legado que dejan. Desde nombres conocidos como Pete Maravich y Manute Bol hasta estrellas menos conocidas como Jeff Taylor, los hijos de estas leyendas de la NBA, fallecidas, nacieron a la sombra de la grandeza, enfrentándose a sus propios desafíos y triunfos. ¿Qué les sucedió a estos herederos de la grandeza del baloncesto? Algunos estuvieron a la altura del desafío, mientras que otros trazaron sus propios caminos. Profundicemos en sus historias. Josh Maravich, hijo de Pete Maravich. Josh Maravich, hijo de la leyenda del baloncesto Pete Maravich, heredó un legado discreto en comparación con el llamativo dominio de su padre en la cancha. Pete, conocido como Pistol Pete, fue uno de los jugadores más electrizantes de la historia de la NBA y dejó una huella imborrable en el juego con su capacidad de anotación, su habilidad con el balón y su creatividad. Trágicamente, Pete murió joven, con solo 40 años, debido a un defecto cardíaco. Josh siguió los pasos de su padre hasta cierto punto, jugando baloncesto universitario en LSU, la misma universidad donde Pete se convirtió en una leyenda. Aunque no alcanzó el mismo nivel de fama que su padre, Josh encontró su propio camino en la vida. Siguió apasionado por el baloncesto, a menudo entrenando y asesorando a jugadores jóvenes. Su vida, sin embargo, se truncó tristemente cuando falleció a los 42 años, dejando atrás una familia y un legado arraigado en el amor por el deporte que su padre revolucionó. De una familia legendaria a otra, hablemos de Bol Bol, el hijo de Manute Bol, que ha llevado la enorme reputación de su familia al siguiente nivel. Bol Bol, hijo de Manute Bol. Bol Bol, hijo del icono de la NBA Manute Bol, ha asumido el peso de un legado del baloncesto mientras forja su propia identidad. Conocido por su imponente altura y sus habilidades únicas, Bol Bol mide 2,18 metros y juega con una versatilidad poco común en jugadores de su tamaño. Su padre, Manute, era un especialista defensivo, uno de los mejores taponadores de la historia de la NBA, y un humanitario que utilizó su fama para apoyar a Sudán. Bol creció en Estados Unidos, destacando pronto en el baloncesto y convirtiéndose en uno de los mejores reclutas. Asistió a la Universidad de Oregón, donde sus habilidades como pívot moderno, capaz de lanzar triples y manejar el balón, rápidamente llamaron la atención. Por desgracia, una lesión en el pie acortó su carrera universitaria, pero su inmenso potencial seguía siendo innegable. Bol fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NBA de 2019, y desde entonces ha mostrado destellos de brillantez en la NBA. Fuera de la cancha, Bol honra el legado de su padre al continuar apoyando los esfuerzos humanitarios en Sudán. Su combinación de destreza atlética y filantropía asegura que el apellido Bol siga siendo sinónimo de excelencia y compasión. Ahora, pasemos al que quizás sea el hijo más famoso de un jugador de la NBA, Kobe Bryant, cuyo padre, Joe Bryant, allanó el camino para su legendaria carrera. Kobe Bryant, hijo de Joe Bryant. Kobe Bryant, el hijo de Joe Jellybean Bryant, trascendió la carrera de baloncesto de su padre para convertirse en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de la NBA. Joe Bryant jugó profesionalmente en la NBA y en el extranjero, lo que permitió al joven Kobe iniciarse en el baloncesto a un nivel de élite. Al crecer en Italia, mientras su padre jugaba en Europa, Kobe perfeccionó sus habilidades y desarrolló un amor por el juego que le llevaría a una ética de trabajo y un espíritu competitivo inigualables. Kobe no fue a la universidad y entró en la NBA nada más terminar el instituto, haciendo historia como uno de los jugadores más jóvenes reclutados. A lo largo de 20 temporadas con los Lakers de Los Ángeles, se convirtió en 5 veces campeón de la NBA, 18 veces All-Star y uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. Su impacto se extendió más allá de la cancha, ya que inspiró a millones de personas en todo el mundo con su mentalidad Mamba, una filosofía de búsqueda incesante de la excelencia. Trágicamente, la vida de Kobe se truncó en 2020 cuando él y su hija Jana murieron en un accidente de helicóptero. Su legado, sin embargo, perdura a través de su trabajo caritativo, sus empresas narrativas y la inspiración que dejó para las futuras generaciones de atletas. Mientras que la historia de Kobe ilustra las cimas de la grandeza de la NBA, la trayectoria de Brian Cook, hijo de Norm Cook, ofrece otra perspectiva sobre el legado de una familia de baloncestistas. Brian Cook, hijo de Norm Cook. Brian Cook, hijo del exjugador de la NBA Norm Cook, construyó una sólida carrera en el baloncesto profesional, manteniendo la presencia de su familia en el deporte. Norm, que jugó brevemente en los Boston Celtics, fue un destacado jugador universitario en la Universidad de Kansas antes de que las lesiones y los problemas de salud mental truncaran su carrera.
Bryant, inspirado por su padre, destacó en el baloncesto durante sus años de instituto en Illinois, convirtiéndose en un McDonald's All-American. Continuó brillando en la Universidad de Illinois, donde obtuvo los honores de jugador del año de la Big Ten en 2003. Este éxito le llevó a ser seleccionado como la 24ª elección general en el draft de la NBA por los Lakers de Los Ángeles. Durante su etapa en la NBA, Bryant jugó en varios equipos, incluidos los Lakers, Orlando Magic y Houston Rockets, y se desempeñó como un fiable alero con habilidad para el tiro de 3 puntos. Aunque su carrera no alcanzó el estatus de superestrella, Bryant mantuvo el legado baloncestístico de su padre con dignidad y profesionalidad. El siguiente es otra superestrella que, a pesar de su habilidad y el legado de su padre, no pudo triunfar. Richard Dumas, hijo de Rich Dumas. Richard Dumas, hijo de Rich Dumas, heredó el talento atlético y la pasión por el baloncesto de su padre, que tuvo una breve etapa en la ABA. Sin embargo, el recorrido de Richard por este deporte fue una mezcla de triunfos y dificultades. Conocido por su explosivo atletismo y su capacidad anotadora, Dumas se hizo un nombre en el baloncesto universitario en Oklahoma State antes de ser seleccionado por los Phoenix Suns en 1991. La temporada de novato de Dumas en la NBA fue electrizante. Se unió a los Suns en 1992, después de que una suspensión por drogas retrasara su debut, y rápidamente se convirtió en un jugador clave. Promedió 15,8 puntos por partido durante su primer año, ayudando a Phoenix a llegar a las finales de la NBA junto a Charles Barkley. Sus volcadas de alto vuelo y su intensidad defensiva lo convirtieron en el favorito de los aficionados. Por desgracia, la carrera de Dumas se vio empañada por problemas de abuso de sustancias, lo que le llevó a sufrir múltiples suspensiones y a una salida prematura de la liga. A pesar de mostrar destellos de brillantez, sus luchas personales eclipsaron sus logros en la cancha. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los desafíos a los que se enfrentan los atletas profesionales cuando intentan equilibrar la fama y los demonios personales. Aunque su paso por la NBA fue breve, Dumas dejó una huella imborrable con su talento y su gran capacidad atlética. El siguiente en esta lista es una superestrella que logró salir de la sombra de su padre y hacerse un nombre por sí mismo. LeRon Ellis, hijo de Leroy Ellis. LeRon Ellis siguió los pasos de su padre, Leroy Ellis, un veterano de la NBA conocido por su destreza en el rebote y su juego constante. Leroy tuvo una carrera de 14 temporadas, ganando un campeonato con los Lakers de Los Ángeles en 1972. LeRon, al igual que su padre, tenía la altura y la habilidad para triunfar en el baloncesto profesional, pero su carrera tomó una trayectoria diferente. LeRon jugó baloncesto universitario en la Universidad de Kentucky y luego se trasladó a la Universidad de Syracuse, donde se convirtió en un fiable jugador de poste. Después de la universidad, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NBA de 1991 por los Los Angeles Clippers. Aunque no alcanzó la misma longevidad ni el mismo éxito que su padre, LeRon se labró un papel como hombre grande trabajador durante su tiempo en la liga, jugando para los Clippers, los Charlotte Hornets y los Miami Heat. Fuera de la cancha, LeRon ha asumido papeles como mentor y entrenador, a menudo haciendo hincapié en los valores de disciplina y perseverancia que su padre le inculcó. Aunque su carrera profesional no reflejó la de su padre en términos de reconocimientos, fuera de la cancha, LeRon ha asumido el papel de mentor y entrenador, a menudo haciendo hincapié en los valores de disciplina y perseverancia que su padre le inculcó. Aunque su carrera profesional no se asemeja a la de su padre en cuanto a reconocimientos, la dedicación de LeRon al juego y su capacidad para transmitir sus conocimientos mantienen vivo el nombre de la familia Ellis en los círculos del baloncesto. A continuación, tenemos a Danny Ferry, que al igual que LeRon, nació con un gran legado que cumplir. Danny Ferry, hijo de Bob Ferry. Danny Ferry, hijo de Bob Ferry, nació en una familia de reyes del baloncesto. Bob, exjugador de la NBA y durante mucho tiempo director general de los Washington Bullets, puso el listón muy alto para su hijo. Danny, sin embargo, estuvo a la altura del desafío, convirtiéndose en un laureado jugador universitario en la Universidad de Duke y más tarde en una selección de primera ronda del draft de la NBA. Danny llevó a Duke a 3 apariciones en la Final Four y ganó el premio Naismith como mejor jugador del país en 1989. Elegido segundo en el draft por los Clippers, decidió jugar en Italia para il Messaggero Roma antes de unirse finalmente a los Cleveland Cavaliers. Aunque la carrera de Danny en la NBA no estuvo a la altura de su dominio universitario, tuvo una trayectoria respetable, sobre todo como tirador y líder de equipo. Tras retirarse, Danny pasó a desempeñar funciones de oficina, siguiendo los pasos de su padre.
Fue director general de los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers, y fue elogiado por su perspicacia en el baloncesto y su habilidad para formar plantillas. A pesar de las controversias durante su etapa en Atlanta, Danny sigue siendo una figura respetada en el mundo del baloncesto. El impacto multigeneracional de la familia Ferry en el deporte pone de manifiesto su profunda conexión con el juego, tanto dentro como fuera de la cancha. Otra familia que ha tenido un gran impacto en el juego es el dúo de padre e hijo Wojcicki. Matt Wojcicki Jr., hijo de Matt Wojcicki Sr. Matt Wojcicki Jr. entró en la historia de la NBA como hijo de Matt Wojcicki Sr., miembro del equipo de los Philadelphia Warriors de 1947 que ganó el primer campeonato de la liga. La familia Wojcicki se convirtió en el primer dúo de padre e hijo de la NBA, ya que ambos habían jugado en la liga, una distinción que consolida su lugar en la historia del baloncesto. Matt Jr. tuvo una carrera universitaria estelar en la Universidad de St. Joseph antes de ser reclutado por los Philadelphia 76ers en 1966. Conocido por su inteligencia en el baloncesto y su tiro suave, jugó en la liga durante 10 temporadas con varios equipos, incluidos los 76ers y los Buffalo Braves. Formó parte del equipo de los Sixers de 1967 que ganó el campeonato de la NBA, lo que convirtió a la familia Wojcicki en una de las pocas que tiene varias generaciones de campeones de la NBA. Tras su etapa como jugador, Matt Jr. pasó a dedicarse a la retransmisión y al entrenamiento. Se convirtió en el entrenador principal de los Orlando Magic durante su temporada inaugural, guiándolos a través de los desafíos de ser un equipo de expansión. Su comportamiento tranquilo y su profundo conocimiento del juego le valieron el respeto tanto en el banquillo como en la cabina de retransmisión. El legado de los Wojcicki es un testimonio del vínculo duradero entre el baloncesto y la familia, con Matt Jr. manteniendo y ampliando los cimientos que su padre sentó. Danny Manning, hijo de Ed Manning. Danny Manning, hijo del exjugador de la ABA y la NBA Ed Manning, se labró una carrera estelar en el baloncesto, que eclipsó los logros de su padre. Ed Manning, conocido por su estilo de juego valiente, fue jugador y entrenador asistente, y su influencia fue fundamental para forjar la pasión de Danny por el juego. Danny saltó a la fama durante sus años universitarios en la Universidad de Kansas. En su último año, llevó a los Jayhawks al campeonato de la NCAA de 1988, ganando el premio al jugador más destacado del torneo y consolidándose como uno de los mejores jugadores universitarios de todos los tiempos. Apodado Danny y los Milagros, la carrera de su equipo sigue siendo legendaria. Seleccionado en el primer puesto del draft de la NBA de 1988 por los Los Angeles Clippers, la carrera profesional de Danny tuvo un comienzo prometedor, pero se vio obstaculizada por lesiones, entre ellas 2 roturas de ligamentos cruzados. A pesar de estos contratiempos, se convirtió en 2 veces All-Star de la NBA y en un fiable anotador y reboteador a lo largo de una carrera de 15 temporadas. Manning jugó en varios equipos, como los Atlanta Hawks, los Phoenix Suns y los Utah Jazz, antes de pasar a ser entrenador. Como entrenador, Danny llevó las enseñanzas de su padre a sus funciones, incluso como entrenador principal de Wake Forest. Su trayectoria de prodigio del baloncesto a mentor respetado habla de su resiliencia y compromiso con el deporte. De Danny Manning triunfante. Como entrenador, Danny llevó las enseñanzas de su padre a sus funciones, incluso como entrenador principal de Wake Forest. Su trayectoria de prodigio del baloncesto a mentor respetado habla de su resiliencia y compromiso con el deporte. Del triunfante legado universitario de Danny Manning, pasamos a Devin Marble, que siguió el camino de su padre en la NBA, continuando la tradición baloncestística de la familia Marble. Devin Marble, hijo de Roy Marble. Devin Marble heredó su amor por el baloncesto de su padre, Roy Marble, que fue una leyenda de la Universidad de Iowa y el máximo anotador de todos los tiempos de la escuela. Roy tuvo una breve etapa en la NBA, a principios de los 90, pero dejó una gran huella en el baloncesto de Iowa, un legado que Devin trató de honrar. Devin siguió los pasos de su padre y jugó baloncesto universitario en Iowa. Demostró versatilidad como anotador y defensor y acabó convirtiéndose en un líder para los Hawkeyes. Cuando se graduó, figuraba entre los mejores jugadores del programa en puntos, asistencias y robos, lo que le valió comparaciones con su padre. Devin fue seleccionado en el puesto 56 del draft de la NBA de 2014 por los Denver Nuggets, pero fue traspasado a los Orlando Magic, donde comenzó su carrera profesional. Aunque su estancia en la NBA fue breve, siguió jugando a nivel internacional, representando a equipos de Italia, Grecia y Turquía.
La dedicación de Devin al juego refleja el impulso que mostró su padre, incluso frente a los desafíos, incluida la batalla de Roy contra el cáncer, que trágicamente le quitó la vida en 2015. Los Marble son recordados por su talento en el baloncesto, su fuerte vínculo familiar y su amor por el juego. Al reflexionar sobre el legado de los Marble, pasamos a Jim y John Paxson, hermanos cuya familia hizo importantes contribuciones a la NBA. Jim Paxson Jr. y John Paxson, hijos de Jim Paxson Sr. Jim y John Paxson representan a una de las familias de baloncesto más exitosas de la NBA. Su padre, Jim Paxson Sr., destacó en la década de 1950, jugando para los Minneapolis Lakers y los Cincinnati Royals. Los hermanos Paxson continuaron el legado de su padre, destacando a nivel universitario y profesional. Jim Jr., el mayor de los dos, disfrutó de una distinguida carrera en la Universidad de Dayton, antes de ser reclutado por los Portland Trail Blazers en 1979. Jim, 2 veces All-Star de la NBA, se hizo famoso por su facilidad para anotar y su fiable juego durante sus 11 años de carrera. Su etapa con los Trail Blazers y, más tarde, con los Boston Celtics, cimentó su reputación de jugador consistente. John Paxson, por su parte, tomó un camino diferente. Después de empezar en Notre Dame, fue reclutado por los San Antonio Spurs en 1983, pero encontró su verdadero hogar en los Chicago Bulls. Como jugador de rol junto a Michael Jordan, John ganó 3 campeonatos de la NBA, ganándose la fama por su tiro decisivo, en particular su triple ganador en la final de 1993. Ambos hermanos pasaron a desempeñar funciones de dirección tras retirarse, con John como director general de los Bulls y Jim desempeñando funciones similares con los Cavaliers. De la estirpe de campeones de los Paxson, pasamos a Danny Chase, cuya larga carrera en la NBA honró a su padre, Dolph Chase, miembro del Salón de la Fama. Danny Chase, hijo de Dolph Chase. Danny Chase, hijo del miembro del Salón de la Fama Dolph Chase, creció a la sombra de uno de los jugadores más emblemáticos de la NBA. Dolph, 12 veces All-Star y uno de los 50 mejores jugadores de la liga, era conocido por su anotación, rebote y longevidad. Aunque Danny no alcanzó el mismo nivel de fama, forjó una respetable carrera de 18 años en la NBA. Danny jugó baloncesto universitario en la Universidad de Syracuse, donde su combinación de tamaño y habilidad lo hizo destacar. Seleccionado en el puesto 13 del draft de la NBA de 1981 por los Utah Jazz, Danny se hizo un hueco como un hombre grande y fiable. Jugó en varios equipos, como los Denver Nuggets, los Milwaukee Bucks y los Orlando Magic, principalmente como jugador de rol especializado en el rebote y la defensa interior. La longevidad de Danny en la liga fue notable, y atribuyó a la tutoría de su padre el haberle ayudado a adaptar y desarrollar su juego a lo largo de los años. Aunque sus estadísticas profesionales fueron modestas en comparación con las legendarias cifras de Dolph, la ética de trabajo y la profesionalidad de Danny le valieron el respeto de toda la liga. Con Danny Chase ejemplificando el legado familiar a través de la dedicación, nuestro siguiente enfoque se centra en Nolan Smith, que llevó la antorcha de su padre con orgullo. Nolan Smith, hijo de Derek Smith. Nolan Smith creció inmerso en el baloncesto, con su padre, Derek Smith, un destacado jugador de la NBA y campeón con los Boston Celtics en la temporada 1986. Trágicamente, Derek falleció cuando Nolan tenía solo 8 años, dejándolo para que siguiera su camino en el juego con la memoria de su padre como fuerza guía. La carrera universitaria de Nolan en la Universidad de Duke lo consolidó como uno de los mejores jugadores del país. En su última temporada, ganó el premio al jugador del año de la ACC, fue elegido All-American por consenso y ayudó a los Blue Devils a conseguir un campeonato de la NCAA en 2010. Conocido por su capacidad de anotación, liderazgo y defensa, el conjunto de habilidades de Nolan reflejaba el coraje que su padre mostró durante su carrera. Draftado en el puesto 21 por los Portland Trail Blazers en 2011, la carrera profesional de Nolan no alcanzó las cotas de su éxito universitario. Después de unas cuantas temporadas en la NBA y en el extranjero, hizo la transición a entrenador, uniéndose al personal de Duke y más tarde convirtiéndose en entrenador asistente en la Universidad de Louisville. Puede que la carrera de Nolan no haya reflejado la de su padre en la cancha, pero su determinación y dedicación al juego continúan honrando el legado de Derek. De la trayectoria de Nolan Smith a través del baloncesto y el entrenamiento, pasamos a Jeffrey Taylor, un jugador sueco-estadounidense cuyo padre también dejó una huella significativa en el juego. Jeffrey Taylor, hijo de Jeff Taylor. El pedigrí de baloncesto de Jeffrey Taylor proviene de su padre, Jeff Taylor,
quien jugó en la NBA a principios de la década de 1980 para los Houston Rockets y los Detroit Pistons. Mientras que Jeff Sr. se hizo un nombre como un delantero confiable, Jeffrey llevó sus habilidades a niveles internacionales, mezclando su herencia sueca con su educación estadounidense. Nacido en Suecia, Jeffrey se inició en el baloncesto gracias a su padre. Más tarde se mudó a Estados Unidos, donde su talento floreció. En la Universidad de Vanderbilt, Taylor se convirtió en un jugador destacado, ganando honores All-Sec e impresionando a los ojeadores con su atletismo y destreza defensiva. Jeffrey fue seleccionado en el puesto 31 de la NBA Draft de 2012 por los Charlotte Bobcats, ahora Hornets. Aunque su carrera en la NBA duró poco, 3 temporadas, su tenacidad y versatilidad dejaron huella. Tras abandonar la liga, triunfó en Europa, sobre todo en el Real Madrid, donde contribuyó de manera decisiva a los campeonatos de la Euroliga del equipo. Mientras la carrera internacional de Jeffrey Taylor despega, nos dirigimos a Jan van Breda Kolff, que siguió los legendarios pasos de su padre como jugador y entrenador. Jan van Breda Kolff, hijo de Butch van Breda Kolff. Jan van Breda Kolff creció en una dinastía del baloncesto, con su padre, Butch van Breda Kolff, una de las figuras pioneras de este deporte como jugador y entrenador. Butch, que entrenó a algunas de las estrellas más importantes de la NBA, como Wilt Chamberlain, dejó un legado imponente que Jan abrazó de todo corazón. Jan jugó en la Universidad de Vanderbilt, donde se convirtió en un delantero habilidoso con un agudo coeficiente intelectual para el baloncesto. Seleccionado en 1974 por los Portland Trail Blazers, Jan pasó a jugar para varios equipos de la ABA y la NBA, incluidos los New York Nets y los Denver Nuggets. Puede que su carrera no haya alcanzado niveles All-Star, pero su comprensión del juego le valió el respeto dentro y fuera de la cancha. Tras retirarse como jugador, Jan pasó a ser entrenador, siguiendo los pasos de su padre. Se convirtió en entrenador principal a nivel universitario, dirigiendo programas como el de Vanderbilt y Pepperdine, donde sus equipos eran conocidos por su disciplina y sus fundamentos del baloncesto. De la ilustre estirpe de entrenadores de Jan van Breda Kolff, pasamos a Kiki van de Weghe, otra jugadora de segunda generación que se convirtió en All-Star de la NBA y ejecutiva. Kiki van de Weghe, hijo de Ernie van de Weghe. Kiki van de Weghe heredó una rica tradición de baloncesto de su padre, Ernie van de Weghe, alero de los New York Knicks en la década de 1950. Ernie no solo fue jugador de baloncesto, sino también médico y veterano de las fuerzas aéreas, lo que estableció un alto nivel de logros para su familia. Kiki saltó a la fama en UCLA, donde ayudó a los Bruins a llegar al campeonato de la NCAA en 1980. Seleccionado en el puesto 11 por los Dallas Mavericks en 1980, fue traspasado a los Denver Nuggets, donde se convirtió en un prolífico anotador, conocido por su suave tiro en suspensión y su habilidad para explotar las defensas. Kiki, 2 veces All-Star de la NBA, también jugó para los Portland Trail Blazers, los New York Knicks y los Los Angeles Clippers, y terminó su carrera con un impresionante promedio de más de 19 puntos por partido. Tras retirarse, Kiki pasó a desempeñar funciones ejecutivas, como director general de los Denver Nuggets y, más tarde, de los New Jersey Nets. Sus contribuciones se extendieron más allá de la cancha, ya que fue fundamental en la configuración de las políticas de la NBA y los programas de desarrollo de jugadores. Con las polifacéticas contribuciones de Kiki van de Weghe al juego, ahora exploramos la trayectoria de otro jugador de segunda generación, Jalen Rose, que llevó con orgullo el legado de su familia. Jalen Rose, hijo de Jimmy Walker. Jalen Rose creció con el baloncesto corriendo por sus venas, pero su relación con su padre, Jimmy Walker, era casi inexistente. Jimmy, 2 veces All-Star de la NBA y la primera elección global en el draft de la NBA de 1967, nunca conoció a Jalen antes de su fallecimiento en 2007. A pesar de ello, la trayectoria de Jalen en el baloncesto está impregnada del legado de su padre, con el impulso de labrarse su propio camino. Jalen irrumpió en la escena nacional como miembro de los icónicos Fab Five de la Universidad de Michigan. Conocido por su arrogancia, estilo y juego revolucionario, el grupo redefinió el baloncesto universitario a principios de la década de 1990. La versatilidad y el carisma de Jalen le hicieron destacar al llegar a los campeonatos de la NCAA. Draftado en el puesto 13 en 1994 por los Denver Nuggets, Jalen disfrutó de una sólida carrera de 13 años en la NBA. Sus mejores años llegaron con los Indiana Pacers, donde fue fundamental en su aparición en las finales de la NBA de 2000, ganando el premio al jugador más mejorado de la NBA ese mismo año. Tras retirarse, Jalen se convirtió en un querido locutor y analista, aportando su perspicacia y humor a ESPN.
Fuera de la cancha, su legado está profundamente arraigado en su filantropía, fundando la Jalen Rose Leadership Academy, una escuela concertada en Detroit dedicada a proporcionar una educación de calidad. Aunque creció sin su padre, la carrera y las contribuciones de Jalen han superado la sombra de Jimmy Walker, consolidando su lugar como un icono del baloncesto por derecho propio. De las impactantes contribuciones de Jalen Rose tras su paso por la NBA, pasamos a Luke Walton, un jugador convertido en entrenador que prosperó bajo la influencia de su legendario padre, Bill Walton. Luke Walton, hijo de Bill Walton. Luke Walton nació en la realeza del baloncesto como hijo del miembro del Salón de la Fama Bill Walton. Mientras que la carrera de Bill se definió por el dominio, las lesiones y una personalidad desmesurada, Luke se hizo un hueco como jugador y entrenador cerebral. Luke, que jugó baloncesto universitario en la Universidad de Arizona, demostró tener un alto coeficiente intelectual para el baloncesto, al igual que su padre. Los Angeles Lakers lo seleccionaron en el puesto 32 del draft de la NBA de 2003 y se adaptó rápidamente a las exigencias de la liga. Aunque no era una estrella, desempeñó un papel vital en los equipos campeones consecutivos de los Lakers en 2009 y 2010, y fue elogiado a menudo por sus pases y su comprensión de la dinámica del equipo. Tras retirarse, Luke pasó a ser entrenador, donde realmente dejó su huella. Como entrenador asistente de los Golden State Warriors, asumió el cargo de entrenador principal interino durante la temporada 2015-16, llevando al equipo a un histórico comienzo de 39-4. Su éxito le valió puestos de entrenador principal en los Lakers y más tarde en los Sacramento Kings. Aunque su carrera como entrenador ha tenido altibajos, el recorrido de Luke refleja la influencia de su padre y una gran capacidad para navegar por el juego desde múltiples perspectivas. Al dejar atrás el camino de Luke Walton de jugador a entrenador, pasamos a Andrew Wiggins, un jugador cuyo padre, Mitchell Wiggins, preparó el escenario para el meteórico ascenso de su hijo al estrellato de la NBA. Andrew Wiggins, hijo de Mitchell Wiggins. Andrew Wiggins saltó a la fama en la NBA con grandes expectativas, en parte debido a su padre, Mitchell Wiggins, ex seleccionado en la primera ronda y escolta de la NBA. Mitchell, que jugó 6 temporadas en la liga, era conocido por su capacidad de anotación, pero también se enfrentó a desafíos, como una suspensión por consumo de drogas. Estos altibajos marcaron el enfoque de Andrew hacia el baloncesto, motivándolo a escribir su propia historia. La trayectoria de Andrew comenzó en Canadá, donde su capacidad atlética fue evidente desde una edad temprana. En la Universidad de Kansas, deslumbró a los ojeadores con su habilidad para saltar, su destreza defensiva y su potencial como anotador. En 2014, fue elegido en primera posición por los Cleveland Cavaliers, pero rápidamente fue traspasado a los Minnesota Timberwolves en un acuerdo que incluía a Kevin Love. En Minnesota, la carrera de Andrew comenzó con fuerza. Ganó el premio al novato del año de la NBA en 2015 y mostró destellos de su potencial de superestrella. Sin embargo, la inconsistencia plagó su permanencia allí. Un traspaso a los Golden State Warriors en 2020 revitalizó su carrera. En 2022, desempeñó un papel fundamental en la carrera por el campeonato de los Warriors, silenciando a los críticos con sus actuaciones en ambos extremos de la cancha. Desde el ascenso de Andrew Wiggins como estrella por derecho propio, concluimos con las conexiones más amplias entre padres e hijos, celebrando los viajes únicos que definen los legados del baloncesto. Desde estrellas en ascenso hasta héroes cotidianos, los hijos de leyendas de la NBA cuentan historias que nos recuerdan el poder del baloncesto para inspirar a través de generaciones. Aunque sus caminos son tan diversos como el legado de sus padres, una cosa está clara: el impacto de la NBA perdura, no solo en los estadios, sino en las vidas que ha tocado. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla ahora mismo para ver contenido similar. ¡Gracias!